La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. 32ª semana del tiempo ordinario, día miércoles. El Evangelio de este día está tomado de San Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús, le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos hace recordar esta virtud de la gratitud para con Dios. Y lo cuenta Jesús a propósito de esta curación de 10 leprosos. Todos sabemos que cuando uno pasa momentos de dificultad, de enfermedad, de necesidad, cuando hay momentos de apuros, de aprietos, ¿cuántas veces no nos hemos acordado de Dios? Y Dios está muy presente y le pedimos y le suplicamos y buscamos diversas maneras para encontrar el auxilio de Dios en aquello que estamos necesitando. Y es normal. Jesús nos ha invitado a acudir siempre a Dios porque es nuestro Padre que nos escucha y que conoce nuestras necesidades. Como estos 10 leprosos que de lejos se quedan gritando a Jesús que le ayude. Se quedan de lejos porque no podían acercarse, porque eran leprosos, porque estaba el riesgo del contagio. Pero Jesús les escuchó. Ellos decían: ten compasión de nosotros. Y Jesús era muy natural para él sentir compasión. No era difícil que Jesús experimentara en su corazón el dolor y el sufrimiento de los demás. Se compadecía cuando veía a los enfermos, el sufrimiento de tantas personas, como ocurre también hoy en día. Muchas personas en su diario caminar van arrastrando situaciones de mucha pena, de mucho dolor, de mucha preocupación. Así es la vida de muchos cristianos y de muchas personas. Y es entonces cuando también nosotros nos vemos en la necesidad de pedir el auxilio del Señor. ¿Y cuántas veces Dios generosamente ha respondido? Incluso algunas personas dicen: yo no merezco que Dios haya hecho esto en mi vida, porque Dios es bueno. Y una vez se reconoce que no estamos a la altura de lo que Dios hace con nosotros porque nos descuidamos. Pero entonces viene la otra enseñanza. Aquellos 10 leprosos, los 10 quedaron curados. Jesús tuvo compasión de ellos y los curó. Pero Jesús quiere fijarse y quiere enseñarnos, y eso es lo que en este día deberíamos cada uno de nosotros considerar, es la virtud de la gratitud. De los 10 leprosos, uno fue el que regresó para dar gracias. Y eso, lastimosamente, también ocurre con nosotros. Una vez pasó la necesidad, pasó la emergencia, pues ya no hay tiempo para Dios. Ya no nos acordamos de Dios. Y cada uno a sus cosas, a su vida, a sus afanes, a sus trabajos. Y Dios allá cuando me quede tiempo.
Y Dios allá para cuando pueda, cuando me dé ganas. Qué triste es ese modo de actuar. Pero se repite con mucha frecuencia. Y Jesús pone de relieve que de los 10 curados, uno que era samaritano, que era extranjero, que de esos que no se llevaban bien con los judíos, ese fue el único capaz de regresar dando gracias. De manera que también nosotros revisemos cómo es nuestra gratitud. Somos nosotros personas que acudimos a Jesús, a la iglesia, al Santísimo Sacramento para dar gracias. ¿O somos nosotros un poco olvidados? Recibimos la ayuda del Señor, pero se me olvidó. Un poco desagradecidos incluso, porque no somos capaces ni siquiera de acudir el domingo para decirle, Señor, esta semana que ha terminado, te doy gracias. Vivamos nosotros con alegría la virtud de la gratitud para con Dios. La palabra del Señor. La meditación del Evangelio del día. A la escucha de Jesús, nuestro Maestro. Señor, tú tienes palabras de vida eterna.